concretamente que esta palabra sea de bendición para sus vidas. La palabra siempre es de bendición. Pero el problema no es la palabra que se predica, sino qué pasa con quien la recibe. ¿Sí? Si uno pone por obra la palabra que escucha, que lee de Dios, las cosas le van a ir bien. Si las entiende. Hay veces que hay cosas que nos resultan por ahí un poquito tal vez difíciles de entender de la Biblia, pero ahí cuando tenemos que orar para que Dios nos ilumine y nos permita entender lo que su palabra quiere enseñarnos. Amén. Así que bueno, vamos a compartir en Mateo 18, 19. Mateo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acá hay una palabra en este versículo que es la clave. Acuerdo. Ponerse de acuerdo. Y lo que vamos a ver acá es la importancia de estar de acuerdo. Porque estar de acuerdo significa, primero, unidad. Unidos en un mismo espíritu. Según la Biblia, el acuerdo es un pacto, es un convenio. Y según el diccionario, es una resolución tomada por dos personas en unión, en armonía. Eso es un acuerdo. Pero vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo se origina primeramente un acuerdo? Primeramente porque dos personas o más tienen una propuesta. Esa propuesta significa un objetivo y ese objetivo tiene un resultado. Para que ese objetivo tenga resultado, es importante que las personas, dos o más, se pongan de acuerdo. Porque si no, no hay manera de que se pueda cumplir un objetivo cualquiera que sea. Por eso es que es tan importante acordar. Es una palabra que hoy día poco y nada se aplica porque así está el país. Este país está como está porque nadie se puso nunca de acuerdo y está todo desastroso porque nadie se pone de acuerdo. Los que deben estar de acuerdo están todos enfrentados unos con otros. Entonces el país no funciona. Lo mismo pasa con dos personas que no se ponen de acuerdo en algo. Esa relación no va a funcionar porque no hay acuerdo, porque no hay objetivos comunes. Para que una familia pueda desarrollarse, por ejemplo, ¿qué es necesario? Hace falta un acuerdo entre los padres. Y luego entre los padres y los hijos. Tienen que haber reglas de convivencia, tiene que haber ese amor que los vincula a todos. Tiene que haber por parte de los padres buenos ejemplos. Tiene que haber rectitud moral para poder enseñar a esos hijos. Y esto es un acuerdo de unidad familiar. Amén. Para que una pareja funcione bien tienen que estar de acuerdo. Es fundamental que estén de acuerdo entre los dos. Tiene que haber amor mutuo primeramente, se tienen que querer. Tiene que haber comprensión
del uno al otro, tiene que haber empatía, uno tiene que saber ponerse en el lugar del otro para que una pareja funcione. Entonces se decide la convivencia, la unión. Esto también es un acuerdo. Porque si no hay un acuerdo, esa pareja no dura nada. Porque esa pareja también tiene que tener un objetivo común a alcanzar para que ese matrimonio, esa pareja funcione. Ahora, si cada uno va por su lado, ahí no hay nada. Para que un carro camine, los dos bueyes tienen que caminar de la misma manera. Si un buey tira para un lado, otro para el otro, el carro se parte en dos. ¿Se entiende esto? Y acá el Señor es claro cuando dice, perdón, otra vez les digo, otra vez. Jesús insistía mucho con los acuerdos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, dice. Miren qué tremendo. Qué importante que es acordar. Qué importante. Ni se habla de esto. Implícitamente tendría que ocurrir, pero no ocurre. Porque muchas veces queremos cosas, pero no nos ponemos de acuerdo con Dios. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Desde el origen, Dios estableció un acuerdo con nosotros, los seres humanos, desde el principio. Dios estableció un pacto, estableció un acuerdo con Israel, por ejemplo. ¿Sí o no? En ese acuerdo le propuso, hay una propuesta, mire, sacarlo en libertad. Y había un objetivo, la tierra prometida. Pero para que ese acuerdo funcionara, fíjese qué importante, ¿no? Porque Dios no dijo, yo voy a hacerlo igual, porque siendo Dios no podía hacer lo mismo. Él no precisaba pactar con el hombre. Pero resulta que Dios al hombre, entiéndase por esto también a la mujer, le dio el libre albedrío, la libertad de decidir. Entonces Dios establece pactos, acuerdos con nosotros. De nosotros depende aceptarlos o no. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Es lo primero que Dios nos enseña. He puesto delante de ti la maldición y la bendición, dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Y cómo dice después? Elige la bendición para que vivas. Elige. No está diciendo todo, es lo que hagas. Está diciendo, elige. Está estableciendo un acuerdo y una propuesta. La propuesta es puse delante tuyo la maldición y la bendición. La propuesta es elige la bendición, el objetivo para que vivas. ¿Se entiende esto? Es importantísimo que entendamos esta cuestión del acuerdo con Dios, porque así es como las cosas funcionan. Cuando yo me pongo a orar, tengo que ponerme a orar de acuerdo con Dios. Tengo que saber que Dios está de acuerdo con lo que yo estoy pidiéndole. Y yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios me propone. Amén. A Dios de repente por ahí me propone cambios. Si yo quiero ser bendecido por Dios, debo aceptar esos cambios que Él me propone. Aunque a veces parezca un poco difícil, porque los seres humanos, ¿sabe qué? No parece, pero somos muy estructurados. Y estamos muy agarrados de nuestra forma de ser. Porque yo soy como soy. Sí, pero Dios te está diciendo, rompe con eso, tenés que ser otra cosa. ¿Y qué voy a hacer? Déjame que te haga, que te forme. Vos fíjate que en un momento dado, creo que al profeta Jeremías, si no me equivoco, el Señor lo agarró y le dijo, vení, vamos a la casa del alfarero. Y ahí le mostró lo que el alfarero hacía con las vasijas. Les daba forma y todo eso, y si alguna no salía bien, la rompía y la hacía de nuevo.
Lo mismo pasa con nuestra vida. A veces Dios tiene que romper cosas en nosotros para que podamos ser seres verdaderamente renovados, restaurados. Pero ¿saben qué? Dios te dice, mira, vos tenés que cambiar esto, esto y aquello. Pero ¿sabés qué? Es una propuesta de Dios. Dios no te está obligando. La decisión es tuya. Pero si te va mal, hacete cargo, porque no quisiste hacer lo que Dios te estaba proponiendo. Hacete cargo. Reconoce tus errores. Debemos reconocer cuando nos equivocamos. Debemos reconocer cuando hacemos mal las cosas. Debemos reconocer, porque ahí empieza la bendición. No cuando me cierro y digo, ¿por qué Dios me hizo esto? Y Dios no me hizo nada, fui yo el que se lo hizo, producto de mis propias malas decisiones. Porque no me puse de acuerdo con Dios. Dije, voy a hacer las cosas como yo quiero. Parece que me pongo de acuerdo. Sí, Señor, le digo. Y después hago la mía. Y después quiero que Dios me bendiga. Dios quiere bendecirme. Y por su misericordia, en las malas decisiones que he tomado, no fui destruido. Dios quiere bendecirme, pero lo que también quiere es que yo haga lo que Él dice para que las cosas funcionen. ¿Amén? No sé si se entiende a qué apunto con esto. El tema es que nos pongamos de acuerdo en principio con Dios. Dios estableció ese acuerdo con Israel entonces. ¿Para qué? Primeramente para sacarlo en libertad. La propuesta es, te voy a sacar en libertad. Para entregarle la tierra era el objetivo, que tengan su propia tierra, su propia nación. Pero no fue suficiente, porque Israel, el pueblo de Dios, nosotros también que somos pueblos de Dios, incurrió en el error de terminar, ¿no es cierto? Terminamos haciendo las cosas mal y resulta que entonces después Dios no actúa. Pero las decisiones fueron nuestras. Israel estaba hundido en la queja y permanentemente se estaba quejando de todo lo que le faltaba y no veía todo lo que tenía con Dios. Iban por el desierto y decían, ojalá volviéramos a comer el ajo y la cebolla, y era mucho mejor lo que Dios les proponía, porque Dios les enviaba comida del cielo. Empezaron, no tenemos carne, le mandó codornices hasta reventar. No tenemos agua, golpea la peña y el agua salía. Todo estaba resuelto. Pero vivían en la queja. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le voy a decir una cosa. Si nos quejamos mucho, estamos siendo desagradecidos con Dios. Porque nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que Dios nos dio. Está bien, nos faltarán cosas. Porque siempre necesitamos más, y es verdad, no está mal. Y se las tenemos que pedir a Dios, todo lo que necesitemos, no solamente lo material, también en lo moral, también en lo espiritual. Tenemos carencias y Dios es el que puede suplir todo eso. El conocimiento, la sabiduría. Dice, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche sabiduría. Sí que necesitamos cosas y está bueno que pidamos lo que necesitamos porque para eso Dios nos abrió la puerta y nos propuso, clama a mí, yo te responderé. Pero el problema es cuando nos cerramos, como este pueblo se cerró en la queja y se olvidó que Dios estaba con ellos. Dice la palabra, nos enseña en Génesis, en Éxodo, que Dios iba como una columna de humo y como una columna de fuego, siguiéndolos, guiándolos y defendiéndolos. Y estos no veían otra cosa que la queja. Eran capaces de ser esclavos otra vez, solamente porque les faltaba poco y no veían toda la abundancia que Dios les había brindado en ese desierto. Sí que tuvieron que pasar un desierto, sí que tuvieron que estar metidos en un desierto, pero Dios estaba con ellos. Entonces, si vos estás pasando por un desierto, tenés la seguridad que Dios está con vos y lo vas a pasar en victoria. Porque la tierra está esperándote. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decí conmigo, me está esperando esa tierra. Hoy la pastora dijo algo que te pido que lo tengas presente porque tiene que ver con esto. Estoy pasando un desierto, pero sé que Dios está conmigo. Amén. Así es. Siempre Dios está con nosotros. No es que Dios se va,
No es que Dios dice, cuando esté mejor, de mejor humor vuelvo. Dios está siempre. Su compañía es permanente. Es su presencia que va con nosotros. Mi presencia irá contigo, le dijo Moisés. Y esto se cumple también en nosotros. Pero tenemos que abrir la cabeza y abrir el corazón. Y entender que hoy más que nunca lo necesitamos a Él. Porque no podemos esperar nada de ningún ser humano. Porque nadie está en condiciones de darte nada. Si no es el Señor. Porque los demás mienten. Vivimos inmersos en la mentira. La única verdad está escrita acá, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces no vas a ser llevado por cualquier viento. Nadie te va a agarrar en las narices y te va a llevar. Nadie. Porque dependes de Dios. Pero para eso es importante que estemos de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, como la cosa se complicó con los seres humanos, el Señor renueva el pacto, renueva el acuerdo. Y vino en forma de hombre y se llamó Jesús. Jesús representa un nuevo acuerdo de Dios con nosotros. Esa cruz es la firma de ese acuerdo entre Dios y nosotros. Jesús vino no solamente a recordar lo que ya estaba establecido por Dios en un acuerdo con nosotros, sino que también vino a renovarlo, a decirnos todavía tienen oportunidad, no está todo perdido. Y así fue que Jesús estuvo en la tierra también, Dios como hombre, en la tierra, estableciendo acuerdos. Y uno de esos acuerdos es este que estamos leyendo acá. Otra vez les digo que si solamente dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca, no sé qué necesitas, pero acá dice cualquier cosa. Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿cuál es la condición sine qua non acá? El acuerdo. Amén. El acuerdo con el Señor y el acuerdo con mis compañeros de oración. Llámese mi esposa, mis hijos, la iglesia. Tiene que haber un acuerdo. Tenemos que estar todos en el mismo espíritu. Entonces la iglesia funciona, crece, porque están todos en el mismo espíritu. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque existen desacuerdos profundos y nadie quiere aflojar. Entonces se dividen las iglesias. Ah, porque yo soy como soy. Así te va a ir. No te fijes tanto en cómo sos vos, sino cómo es Dios. Y vas a ver resultados tremendos. Yo he visto resultados en mi vida cuando me puse de acuerdo con Dios. Cuando acepté que la realidad mía era Cristo, no otra cosa. Cuando dejé de escuchar la voz de las personas. Cuando dejé de escuchar toda esa cantidad de cosas que me decían que para nada me sirvieron. Y empecé a escuchar la voz de Dios. Y ahí dije, bueno, las cosas empezaron a resultar. Pero me tuve que poner de acuerdo con Dios. Hasta con mi esposa en su momento, porque ella estaba convertida, yo no. Yo le discutía con ese tema hasta que nos pusimos de acuerdo. Dios me llevó a un acuerdo con él y también con mi esposa. Y después con la iglesia. Es una suma de acuerdos la que tenemos que tener para que las cosas funcionen. Y el origen de ese acuerdo es Jesús. Jesús estableció un acuerdo con los discípulos. ¿Es así o no? Le dijo a Pedro, deja todas tus cosas y sígueme. A Andrés y así a todos los discípulos.
Y ellos decidieron seguirlo, porque sabían que era lo mejor que les podía pasar. Hubo un acuerdo. Me acuerdo de algo. Hay un momento que Jesús se encuentra con el paralítico en Betesda. ¿Se acuerdan de eso? El estanque de Betesda. Estaba enfermo, pobre. No podía caminar. Dice la historia que de vez en cuando aparecía un ángel que sacudía las aguas, y cuando esas aguas del estanque se sacudían, el primero que se metía era sanado. Jesús se acerca a este hombre, Jesús estaba mirando a toda la gente ahí. Se acerca a él, porque él no llegaba nunca, y él le decía, Jesús le dijo, ¿querés ser sano? Propuesta. Sí, Señor, pero nunca puedo llegar, porque siempre alguien se me adelanta, porque era paralítico. Y Jesús le dijo, yo te sano, pero se tuvieron que poner de acuerdo. El hombre con su necesidad, creer en el Señor que le estaba proponiendo una sanidad sin tener que ir hasta el estanque. Y fue sanado. Y fue sanado, pero hubo un acuerdo de voluntades. ¿Me entiende? Como cuando le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo que recupere la vista. Hubo un acuerdo. Jesús no le dijo, te voy a dar la vista. Jesús primero le dijo, ¿qué querés que haga? Que reciba la vista. Y ese momento recibió la vista el ciego. Acuerdo. ¿Sí? Es importante que nosotros establezcamos un acuerdo con el Señor. Hoy. Un nuevo acuerdo, renovemos ese acuerdo. Empecemos otra vez, hermano, cuando hablamos de volver al primer amor, de volver a la fuente, significa volver a aquello que nos llevó a Cristo. Propuesta de cambios es lo que el Señor nos da. Cuando nosotros, muchos recordarán, cuando fueron por primera vez en la iglesia, ¿qué se les dijo? ¿A usted se le dijo, vos convertite porque si no te vas a hundir en el infierno? ¿Se le dijo eso? En absoluto. A usted lo que se le dijo, como se me dijo a mí, es, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Acuerdo. ¿Y qué contestamos nosotros? Sí, amén. Acuerdo. Me proponen recibirlo, yo lo recibo porque sé que voy a ser bendecido. Y después viene el cumplimiento de los objetivos que tantas veces me propuse y nunca pude lograr, pero a partir de Cristo para adelante sí, porque Cristo tiene poder. Nadie en esta tierra tiene poder, pero Cristo tiene poder para transformar las vidas. Tiene tanto poder el Señor que hasta cambia nuestro comportamiento. Los psicólogos se vuelven locos con los consejos que le dan a la gente. Y no pueden hacer nada porque no pueden cambiar la mente, el alma de las personas. Pero Cristo sí puede cambiar la mente, el alma, puede cambiar conductas. Puede sacarnos de las peores situaciones porque Él tiene el poder para trabajar desde nuestro interior hacia afuera, porque Él nos conoce como nadie nos conoce y sabe dónde está la falla, dónde está el problema. Él es el mecánico perfecto del motor que es nuestra vida, ¿amén? Yo un día voy al mecánico con el auto y le digo, mira, tengo un problema así, así. Lo mira y me dice, es esta pieza la que funciona mal. Algo que ni se veía, pero era el que sabía. Cambió la pieza y el coche funcionó perfecto. Así es Cristo. Él nos va a cambiar todo lo que esté funcionando mal. Y va a funcionar bien. Y vas a poder andar por la ruta de la vida 500 por hora y no te va a pasar nada porque Cristo está con vos. Pero es importante que esto lo podamos entender, hermano. Porque hoy la gente va detrás de muchas cosas que proponen algo de bienestar, un momento de placer y esas cosas, pero ¿sabes qué? Eso no es eterno, pero la palabra de Dios es eterna y el poder de Cristo es eterno y dice la palabra que Él nos ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero para que podamos entender eso, tenemos que entender que tenemos que estar de acuerdo con Él.
Jesús se puso de acuerdo con los discípulos para que lo sigan, para extender el evangelio por el mundo y para fundar una iglesia, que es de la que formamos parte. Yo la llamaría realmente la iglesia del acuerdo. Porque la iglesia es la figura visible del acuerdo de Cristo con nosotros. ¿Cuántos creen en esto? Eso somos nosotros, iglesia. ¿Qué somos? Un grupo de personas unidas en un acuerdo con el Señor. Eso es la iglesia de Dios en el mundo, la verdadera iglesia. Y la iglesia es la figura de ese acuerdo con sus miembros y con la comunidad que la rodea. En la iglesia es fundamental el acuerdo entre sus miembros para que la iglesia se afirme y crezca. Pero es importante el acuerdo. Fíjate una cosa, en la iglesia de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2 creo, dice que en aquel momento los 120 se reunieron en el aposento alto a orar. Y dice que estaban, el comentario es importante, se pusieron todos, 120 se pusieron, es decir, a veces no se ponen todos de acuerdo. 120 se pusieron de acuerdo y lo dice de esta manera, en un mismo espíritu, en un mismo amor, en una misma fe. ¿Qué era? Todos pensando lo mismo y deseando lo mismo. Se pusieron de acuerdo en ese lugar y oraron hasta que empezó a descender el Espíritu Santo en ese lugar. Ahí no estaba uno pensando, se me hace tarde, se me van a pasar los fideos, no, viene mi tío del campo a comer un asado. No estaban en esa. No estaban con la cabeza puesta en el otro lado que no fuera en la iglesia. Y todo lo que fuera necesario, estar hasta que algo pasara en la iglesia. Y lo que pasó fue que descendió el Espíritu, dice, como lenguas de fuego, terrible. ¿Eso por qué fue? Porque fue un acuerdo entre Dios y ellos. Ellos clamaban buscando la presencia de Dios y Dios les envió su presencia a través del Espíritu Santo. Pero hubo un clamor en unidad, deseando lo mismo. Y Dios sobró. Y bajaron como lenguas de fuego. Pero que fue importante que se pusieran todos de acuerdo. Un mismo espíritu, un mismo amor y una misma fe. Y para terminar te digo que Jesús también estableció un acuerdo personal con vos y conmigo. Ese acuerdo personal que estableció Jesús, primeramente para salvación. ¿Salvarnos de qué? De la influencia del pecado, de la maldad. Para conversión, para que seamos distintos, para que transformemos en nueva criatura, que en Cristo, dice la palabra, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Pero la propuesta es todo aquel que cree en Cristo. ¿Para qué? Para que sea nueva criatura. ¿Para qué? Para dejar el pasado atrás. ¿Y para qué? Para recibir lo nuevo de parte de Dios. Por eso es fundamental un acuerdo con el Señor. Ese acuerdo que Cristo estableció con nosotros fue para redención. Él nos redimió de la influencia del diablo en nuestra vida. Nos compró. Redimir en aquellos tiempos quería decir comprar. ¿Cómo? A precio de sangre, la sangre que Él derramó. Nos redimió de la muerte, del pecado, de la enfermedad, de la importancia, de la influencia del diablo en nuestras vidas. O sea que también este acuerdo que Jesús estableció con nosotros fue para redención. Este acuerdo que Jesús estableció con nosotros fue para bendición.
Él estableció ese acuerdo para que seamos bendecidos en todo, porque acá la palabra dice, cualquiera cosa que pidieren. Y estableció un acuerdo con nosotros ¿para qué? Para eternidad. El que cree en mí, dijo Jesús, no morirá jamás. Y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces acá hay varias cosas que implican este acuerdo, que son importantes. Es importante entonces que para que logremos lo que queremos, podamos tener acuerdos a nivel familiar, a nivel del trabajo, a nivel del ministerio. Estar en armonía, en unión, hermanos, con la iglesia. Y lo más importante, estar en acuerdo con el Señor. Entonces, ¿saben qué? Vamos a estar bendecidos. Vamos a estar fortalecidos. Vamos a estar creciendo. Por eso es que si hoy nos ponemos de acuerdo, Jesús dice que cualquier cosa que le pidamos aquí en la tierra nos será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Mi propuesta es que lo hagamos hoy mismo. Que Dios te bendiga.